Ciudadanic, tejiendo nuestra democracia. Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Ciudadanic, un nuevo espacio para conversar sobre la actualidad y los desafíos de la participación política dentro y fuera de Nicaragua. Por acá les saluda Génesis, activista feminista. En este podcast promovemos un espacio seguro entre las personas invitadas, donde nos interesa tejer desde nuestras propias voces y diversos puntos de vista. Hoy nos acompaña Fátima y Ángeles, dos jóvenes activistas nicaragüenses. Hoy estaremos ahondando en sus activismos, cómo son, qué han hecho, cómo lo han ido realizando en este proceso de migración, pero también vamos a hacer un recorrido desde Nicaragua. Ciudadanic, en donde tu voz es nuestro contenido. Para este episodio nos acompaña Fátima y Ángeles. Fátima es escritora y activista en distintos lugares, principalmente desde el activismo digital. Y Ángel es activista ambientalista comunitario. Ha trabajado en temas de seguridad ciudadana en territorio nicaragüense. Adelante, Fátima y Ángeles. Bueno, muchísimas gracias, Génesis, por la invitación. Y bueno, mi nombre es Fátima Villalta y soy escritora, básicamente. Hola Génesis y hola Fátima, gracias por la invitación. Mi nombre es Ángeles y soy un activista exiliado ahora en Costa Rica hace 9 meses. Es que digo la fecha porque como que la fecha me persigue. Y pues nada, he trabajado algo sobre derechos ciudadanos, sobre todo enfocados en las juventudes, también en la parte ambiental, porque estudié también ciencias ambientales y por ahí se complementan ambas cosas. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias, Ángel. Emocionadísimas de poder comunicarnos con ustedes, pero también de poder realizar una conversa en torno a los activismos, a sus activismos. Ya de inicio nos contaban un poquito qué hacen, pero también nos gustaría saber cuáles son los valores o las demandas que promueven con su activismo. Es cierto que hubo una crisis en 2018, pero ¿desde dónde iniciaron ustedes? Pues yo por mi parte inicié en el activismo formalmente en el 2009 cuando me involucré en una organización local. Yo soy de Chontales, de una ciudad que no es la cabecera departamental, y había una organización naciente de jóvenes que era básicamente una primera organización juvenil que atendía temas de ciudadanía, democracia y participación política de las y los jóvenes. Yo me involucro en esta organización movido por cierto sentimiento que había en mi casa y las elecciones del 2006 donde se vivieron con total luto, sobre todo mi abuela, quien tenía la certeza absoluta, no me pregunten cómo, de la dictadura que iba a instaurar. Entonces, movido por esa incertidumbre y ese temor al ver cómo todos estos análisis que hacía mi abuela se cumplían, pues me motivaron a mí a organizarme y ahí pues logré comenzar a hacer colectividad, comencé mi formación política. Y también comenzamos a hacer un activismo local con programas radiales y pues me he mantenido activo. Luego las protestas del 2018 que sin duda algunas son un parteaguas en Nicaragua. Creo que si bien es cierto, es pronto, pero ya hablamos un antes y un después del 2018, cómo planteamos, cómo hablamos, incluso el discurso que existe en la sociedad en todos los niveles. Hay un antes y un después del 2018 y desde ahí pues el estallido social nos convocó a toda la sociedad nicaragüense en su gran mayoría en las calles, y quienes estábamos organizados desde mucho antes pues también pasamos a tener algún rol, digamos, organizativo de alguna manera, y esto también pues trajo algunas complicaciones. En mi caso, si bien obviamente la crisis de 2018 viene y nos politiza muchísimo, como de golpe, siempre digo, eh, pues en mi caso yo ya estaba haciendo cosas desde antes, ¿no? Para 2018 yo tenía 24 años, 24 años, estaba saliendo de la universidad prácticamente.
Y entonces ya había atravesado todo este proceso universitario en el que pues había estado con compañeras, con compañeros en protestas, como por ejemplo apoyando al movimiento campesino anticanal, o por ejemplo, no me tocó directamente, pero viví o vi lo que le pasó a amigos y compañeros con Occupy INS, ¿no? Estas protestas afuera del INS, donde establecieron un campamento y habían pues arrestado a personas, les habían robado, es decir, había sido como una cosa como muy violenta. Entonces, ya de alguna forma teníamos una perspectiva de cómo era el modelo autoritario, ¿no? Del gobierno, bueno, y también la enorme importancia que tiene pues el movimiento feminista en Nicaragua, y en ese momento en el que se podía marchar, pues siempre juntándonos o movilizándonos no solo para el 8 de marzo, sino para otras actividades, eventos que tuvieran como ese enfoque crítico sobre el papel de las mujeres en la política o en la vida en general en Nicaragua. Entonces yo creo que viene de ahí, ¿no? O sea, que es algo previo y que obviamente en el 2018 pues muchos nos encontramos, nos reunimos muchas voces, pero que es un malestar pues que viene de antes, ¿no? Wow, el recorrido de cada uno y de cada una es impresionante. Viene desde hace un largo rato, ¿no? Y haciéndole frente a un sistema y a una estructura que ha violentado un sinnúmero de derechos y sigue violentando. En este sentido, también me gustaría preguntarles que qué significa para ustedes ser activistas, qué ha significado este recorrido que van teniendo, pero también qué significa ahora el ser activista en este nuevo contexto. En mi caso, curiosamente, a mí me tomó algún tiempo llamarme a mí mismo activista porque también dentro del activismo hay como permean, ¿no? Todos estos males sociales y este tema de las categorías, de las jerarquizaciones, y al ser de una zona descentralizada, pues no nos entendemos a veces como activistas y no nos ven como activistas los y las activistas de Managua, porque pues las activistas tienen, en ese momento yo creía, ¿no? Y así lo entendía y de alguna u otra manera así se nos hace ver a los activistas que venimos del interior del país que esta gente visible son quienes son activistas, ¿no? Pero luego también si hacíamos haciendo un recuento y un examen, pues me daba cuenta de que había momentos en que el total de mi tiempo, incluso mi vida social, estaba dedicada a la realización de activismo y a la realización de redes para hacer actividades de formación y demás. Y ahí fue cuando me comencé pues también a llamar activista como una mera etiqueta, pero que al final aglutina un sinnúmero de personas que están comprometidas con múltiples luchas sociales, no, no solo en una causa y a veces convergemos en varias causas porque nos convocan varias causas. Pues digamos que así también tuve como ¿cómo decirlo? Como este conflicto interno, ¿no? Con la palabra al inicio y luego me tomó un tiempo más poder reconciliarme con esta palabra porque también yo siento que al final también ponía una resistencia a reconocerme como tal por esta exclusión que mencionaba, pero realmente me parece que es una palabra que me ayuda a definirme como una persona activa. Sabes, para mí la palabra activista es una palabra compleja porque siento que es bastante polisémica, es decir, tiene muchos significados. A mí no, no sé cómo explicarlo, es decir, no todo el tiempo me pienso a mí misma como activista, también porque hago muchas cosas, em, pero también me doy cuenta que trabajo activamente de alguna forma sobre Nicaragua, ¿sabes? O sea, para abogar por la gente que está adentro, por la gente que está detenida, para hablar y que la gente sepa fuera de Nicaragua sobre lo que está pasando en Nicaragua, es decir, lo que hacemos en Hora Cero específicamente como un espacio de comunicación, de seguirnos cuestionando cosas alrededor de cuál es la Nicaragua que imaginamos, de seguir teniendo discusiones, debates, es decir, todo eso al fin y al cabo es parte de esa búsqueda activa de que las cosas cambien. Entonces, cuando lo veo desde ese sentido, claro que estoy haciendo activismo, pero creo que eso, no todo el mundo tiene el título o se lo pone o se lo apropia, pero que
mucha gente está haciendo cosas muy valiosas en función de distintos grupos. Pues en mi caso yo lo hago desde la comunicación, pero hay gente que lo hace desde ayudar a personas migrantes, o lo que hace con familiares de presos, o lo que hace con las madres, o lo que hace desde el movimiento feminista. Es decir, hay una enorme variedad de personas que están haciendo cosas, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Habla como de una pluralidad de voces, de espacios, de perspectivas, y creo que eso es súper relevante porque alienta a esa Nicaragua diferente que imaginamos, ¿no? Y es parte del proceso. Entonces, creo que algo bueno que pasó por 2018 es que siento que esos compromisos son cada vez más visibles, de personas que se organizan para hacer algo. Ciudadanic, en donde tu voz es nuestro contenido. Hay una pregunta que se hace muchísimo dentro de las juventudes, pero también de las juventudes migrantes que ejercen, que hacen activismo, que están activamente trabajando por Nicaragua, que si en algún momento ser una persona activista es correr algún riesgo. Y si así, ¿qué tipo de riesgo resisten activistas? Yo siento que si no escucha a alguien que no sea de Nicaragua, pues va a depender del contexto, pero que en el contexto actual de Nicaragua y siendo cualquiera persona que sea activa, digamos, en la promoción o defensa de derechos, eh, va a tocarse con la represión de la dictadura, que es una represión sistemática, que es constante y que se agudiza día a día. Hay que recordar, bueno, por ejemplo, de nuevas etapas de la represión, incluso es desmantelar cualquier forma o expresión de liderazgo comunitario que exista en el país, que es algo que se está ejecutando actualmente. Y en ese sentido supone un sinnúmero de riesgos, pues. Y creo que los que venimos haciendo activismo desde hace muchos años hemos podido ver cómo ha evolucionado y cómo ha ido escalando. Como yo mencionaba, yo poder realizar actividades cotidianas, pues ir implementando distintas medidas de seguridad que te permitan, digamos, sortear estas violencias que están ahí, que están instaladas y que se ejercen día a día contra las y los activistas en el país. Yo aquí quiero aprovechar muchísimo para continuar resaltando el trabajo que hacen las y los activistas dentro del país, porque todavía existe resistencia en Nicaragua que no ha podido ser asfixiada y que están haciendo un trabajo impresionante para sobrevivir en esas condiciones de vida. Muchas gracias, Angel. Fátima, para vos consideras que este tipo de riesgos que los activistas y las activistas pasan son solo para algunas personas o es para todas, es igual? Yo creo que no es igual, pero no porque no sea igual no significa que deja de ser riesgoso. Es decir, uno puede dimensionar un poco. El problema es que las condiciones de Nicaragua, o sea, hacen que sea riesgoso para todo el mundo, ¿sabes? Ni siquiera para las personas que hacen, ni siquiera solo para las personas que hacen activismo. O sea, es riesgoso para los familiares de las personas que hacen activismo, para familiares de personas que a veces están en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Es decir, la situación general de Nicaragua, siento que hace riesgoso, lo hace riesgoso para todo el mundo, ¿no? Y creo que vale la pena destacar eso. Claro, o sea, las condiciones de riesgo varían por países, pero bueno, esta es una situación como muy particular en un país que ha cambiado muchísimo y que ha acelerado de una forma terrible todo un proceso de represión. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, de nuevo, que lo que hacemos es algo más virtual, por decirlo así, o comunicación. Sí nos ha planteado riesgos, es decir, si hemos tenido compañeros encarcelados, con personas amenazadas, personas que tienen un perfil muy bajo o que siguen incluso dentro de Nicaragua, y que tenemos que ver como los distintos riesgos que lleva cada uno. Y bueno, y yo también incluso, pues, es decir, yo no puedo entrar a Nicaragua. Son todos esos lutos, esos duelos de hacer trabajo por Nicaragua, de hacer activismo. eh,
que pues uno intenta superar, entre comillas, pero que al final se van volviendo una carga muy pesada, ¿no? Y todo esto que les estoy diciendo, pues no es ajeno para ustedes, y para muchas de las situaciones que viven las personas en el exilio, ¿no? Entonces, eso, pues yo creo que hay cosas más riesgosas que otras, pero que creo que todos estamos en riesgo. Y aquí viene la pregunta del millón que nos llegamos a hacer todos y que me gustaría hacérsela en este momento. ¿Por qué siguen? ¿Qué les motiva a continuar con sus activismos? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos en este trabajo? ¿Cuál es la importancia que nos da en el activismo que seguimos aquí? Es una gran y compleja pregunta que creo que muchas y muchos nos la hacemos y tenemos que reivindicar por qué hacemos activismo, a pesar de que es tan complejo, ¿no? Y que condiciona muchas cosas y muchos ámbitos de nuestra vida. Pero yo siento o yo vivo mi activismo como una cuestión vocacional incluso. En algún tiempo he estado por algunos compromisos, por ejemplo, cuando tuve que terminar mi carrera, para terminarla en tiempo y forma, los últimos 2 años me demandó mucho de mi tiempo y casi no dedicaba ningún espacio de mi tiempo para hacer activismo y realmente me sentía mal por no hacerlo y mal, incluso creo que desde esa culpa o esas preguntas o esas culpa de la que reflexionaba Fátima, pero también mal anímicamente, es como que ya fuera parte de mí el querer estar haciendo cosas, ¿no? El vincularme a unas luchas que me mueven, que me convocan, que siento que son luchas que pasan por mi cuerpo y que de alguna manera lo poco que puedo hacer, los pocos espacios donde puedo aportar, pues eso me satisface internamente, incluso para hablar desde el ámbito personal, ¿no? Muy personal, pero luego está esta cosa más colectiva y política y siento que estamos viviendo tiempos históricos. Espero no sonar como estos ultraderechistas, pero en realidad incluso pues ya que los ponemos en la paleta de lo que estamos conversando, no vivimos un retroceso, y retrocesos importantes en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, de derechos de las mujeres, incluso de conquistas que se tenían logradas en varias regiones, han habido retroceso y creo de que es fundamental entonces que la ciudadanía esté activa para defender estos derechos que muchas veces hemos sentido o hemos creído erróneamente que la democracia y los derechos son una cuestión dada, que no puede retroceder o que no puede involucionar, pero los retrocesos autoritarios que vemos no solo en Nicaragua, sino en varios países de la región centroamericana son la prueba fundamental de que ningún derecho está dado y de que los derechos se tienen que defender. Cada generación tiene la tarea de defender los derechos que ha heredado y de conquistar nuevos derechos. Y en esa en ese orden de ideas, pues yo siento ese compromiso personal y colectivo de poder defender los derechos y poder promover que se puedan conquistar otros derechos que aún nos falta por conquistar. Creo que una de las razones para seguir es que de alguna forma siempre hay una esperanza de fondo de que las cosas pueden hacerse diferentes y vale la pena que sean diferentes, pero para que se hagan diferentes tienen que haber personas que hagan esas cosas. No sé si me explico. Entonces, a la vez, o sea, creo que también esto que pasó en 2018 y todo este autoritarismo que ha gestado en Nicaragua es un poco por el abandono de ese compromiso a construir cosas, ¿no? Y pensar que las cosas se hacen solas o están dadas, y lo que termina pasando es que un pequeño grupo, en función de sus intereses, termina acumulando muchísimo poder y pasan este tipo de cosas que pasan. Entonces, yo siento que aún desde estos espacios pequeños y que nosotros a veces vemos como que, no sé, no funcionan como en las dimensiones que nosotros quisiéramos que funcionaran, aún desde ahí
se están haciendo cosas importantes y se están haciendo diálogos y se está participando y se están cuestionando eh, y se está pues fomentando creo que una cultura pues mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más pensada en participar activamente y tener un compromiso a largo plazo. Entonces, pues yo lo veo desde ahí, desde luchar, para usar este verbo, ¿no? Sí, es de una lucha constante y que tal vez sea algo que no voy a ver. Los frutos que yo quisiera, pero creo que se pueden conseguir cosas muy valiosas y siempre valdrá la pena, ¿no? Hacer cosas no para uno, sino para los demás también. Y dentro de todo esta problemática, esta represión que implica ser nica, ¿no? Tanto dentro y fuera de Nicaragua, ser activista nica dentro y fuera de Nicaragua, pero también ser mujer y disidente sexual, ¿no? Que mucho se ha puesto en la palestra pública. Y me gustaría saber cómo ustedes se cuidan siendo activistas, qué herramientas han puesto en práctica para que el cuidado esté presente dentro de su trabajo día a día. Bueno, para mí, en temas de cuidado, la mayor herramienta que existe es el cuidado colectivo, porque pues no se puede hacer o es muy difícil, digamos, lograr hacer un activismo efectivo en solitario, ¿no? Por lo general el activismo también va de colectivizar y de masificar una lucha como tal, pero en este contexto nicaragüense de tanta inseguridad y de tanta represión, pues cuidarte es el día al día, es decir, tener un círculo más cerrado. Desde el 2018 creo que también toditos pasamos por ese momento en que tuviste que depurar incluso de tus redes sociales personales a mucha gente por unas razones de seguridad, incluso no solo de las redes sociales, sino en tu entorno físico, ¿no? También desde el 2018 creo que también toditos pasamos por ese momento en que tuviste que depurar incluso de tus redes sociales personales a mucha gente por unas razones de seguridad, incluso no solo de las redes sociales, sino en tu entorno físico, ¿no? También depurar o poner distancia con mucha gente. En algunos casos, como el mío, por ejemplo, yo en el 2018 tuve que desplazarme, me vi obligado a desplazarme internamente del país eh, para poder continuar haciendo activismo dentro de Nicaragua. Y en ese sentido tenía que usar seudónimos, tenía que tener un perfil muy bajo, tenía que estar siempre atento con las herramientas tecnológicas de seguridad, pero recuerdo pues que hace años no se hablaban mucho de estos temas y nos acostumbramos siempre a, digamos, que lo que nos pasa por el cuerpo no es vital porque estamos tratando de visibilizar otras realidades con las personas con las cuales estamos trabajando. Yo ahí básicamente haberme encontrado con gente que admiro, que respeto muchísimo, que hemos construido verdaderamente comunidad, siento yo, ha sido como un refugio donde puedo, digamos, liberar mucho estrés, donde puedo encontrar contención, donde puedo también reírme muchísimo a pesar de tanta violencia y de tantas tristezas que cargamos. También mi colectividad pues representa para mí ese espacio tranquilo, ese espacio seguro, la burbujita buena onda, le digo yo, donde puedes ser vos mismo, donde puedes reírte de tus propias desgracias y donde puedes hacer catarsis para poder continuar con la lucha. Pues yo estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo Angels. Yo creo que lo único que podría agregar extra al tema del cuidado es la particularidad que como personas activistas hay o tenemos cierto problema alrededor de la culpa, ¿no? Y yo creo que es una palabra muy fuerte y una palabra que le va a resonar a muchas personas porque creo que hay una enorme culpa alrededor de muchos temas sobre puedo hacer más, no hice suficiente, es mi deber, o es lo que los demás esperan que haga, o eso, ¿no? Alrededor de un montón de cosas que nosotros también un poco nos inventamos y también la presión social alrededor de cómo
es ser cómo es ser activista o cuál es la mejor manera o hasta dónde debo entregarme. Entonces, creo que vale la pena trabajar un poco eso alrededor de, bueno, por mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso, yo que fui como de los primeros exilios, vi mucha culpa en compañeras, compañeros que decían me fui mientras otras personas siguen dentro. Y es esta cosa de no merecer las cosas buenas que te están pasando porque hay otras personas sufriendo dentro. Entonces poder como hablar de eso y entender que nos merecemos en efecto vivir dignamente dentro o fuera de Nicaragua y que nuestra dignidad y nuestra felicidad no es la responsable de que haya gente encarcelada o sufriendo. Entonces, como doy este ejemplo, creo que puedo dar muchísimos ejemplos alrededor de la gente que está dentro y fuera de Nicaragua o la gente que está en una condición económica menos vulnerable que otras o ganando ciertas oportunidades, etcétera, y la lista es muy larga. Entonces creo que también es en ese sentido, como activistas, ese trabajo de cuidado es también entender que eh, estamos haciendo cosas valiosas, que estamos dando cuanto podemos dar y que hacerlo en colectivo es importante porque no podemos cargarnos a nosotros mismos de todas estas obligaciones y todos estos mandatos. Y que bueno, eso, haciendo cosas juntos pueden lograrse más cosas y que también merecemos las cosas buenas que nos pasen. Gracias por hablar de espacio seguro y de dignidad, porque a veces se nos olvida, ¿no? Estando en el territorio que estemos, se nos olvida que tanto que somos capaces como que podemos seguir trabajando en otras cosas que específicamente no es el activismo y sin la culpa. También trabajarnos la culpa es seguir trabajando por nosotras y por nosotros mismos. Y con esto casi cerramos, pero me gustaría preguntarles qué ha significado el exilio para su activismo. Pues salir de estas formas tan abruptas y tan violentas, pues representa un duro golpe, ¿no? Pero también ha representado una oportunidad de reinvención, de poner a prueba mi propia resiliencia, de encontrar nuevas oportunidades, de reconocer cómo esta comunidad nicaragüense que salió al exilio a principios del 2018 y seguidamente se fue sumando, ¿no? Porque no ha habido año desde el 2018 en el que sea abrumadora la cantidad de gente que ha tenido que salir al exilio y esta gente ha construido una comunidad que en mi caso y gracias a las redes tejidas en el activismo pues pudieron amortiguar el golpe tan duro que es el exilio y también poder tejer acá nuevas redes. eh, Incluso creo que desde esa culpa o esas preguntas o esa culpa de la que reflexionaba Fátima, pero también mal anímicamente, es como que ya fuera parte de mí el querer estar haciendo eh, cosas, ¿no? El vincularme a unas luchas que me mueven, que me convocan, los pocos espacios donde pueda aportar, pues eso me satisface internamente, incluso para hablar desde el ámbito personal, ¿no? Muy personal, pero luego está esta cosa más colectiva y política y siento que estamos viviendo tiempos históricos, pero los retrocesos autoritarios que vemos no solo en Nicaragua, sino en varios países de la región centroamericana son la prueba fundamental de que ningún derecho está dado, pero hay tanta gente que continúa a pesar de esas dificultades económicas y a pesar de la burocracia legal que existe en torno a las personas migrantes, pues continúan haciendo activismo, continúan surgiendo iniciativas, continuamos incluso trabajando con Nicaragua. Eh, sí, esto de hacer activismo en el exilio obviamente pasa por las propias historias de cada uno y los duelos, ni siquiera quiero decir resueltos, sino esas heridas que hemos podido ir conteniendo con el tiempo, pero que también son heridas que al menos puedo decir en mi caso que siguen abiertas y que creo que pueden estar abiertas con otras personas. Es decir, seguimos fuera, ¿no? En mi caso sigo fuera, sigo sin poder entrar a Nicaragua, sigo sin poder ver a mi familia,
o sea, sigo sin poder llegar porque yo quisiera llegar, entonces todas esas cosas siguen pesando. Tal vez ya no con la fuerza con la que era al principio, pero pues sigue siendo doloroso y al menos a mí me pasó en algún momento que sí me pregunté, me cuestioné seriamente si valía la pena, si quería seguir haciendo esto, porque sentía esa desesperanza, eso de que esto me estaba haciendo daño incluso. Entonces sí hubo como un momento de enojo y de frustración y bueno, yo creo que ha pasado varias veces y desde ahí he decidido si seguir o no, pero bueno, volviendo a esto de hacer activismo desde el exilio, es eso, todas esas preguntas también se ponen sobre la mesa para preguntarnos qué podemos hacer y qué queremos seguir haciendo. Eh, pero creo que eso, que vemos muchas personas que estamos haciendo cosas y que cuando también vemos esas otras personas que de otros exilios siguen trabajando, entonces yo creo que uno se anima a seguir comprometido también con lo que está pasando. Me sumo totalmente a todo lo que comentan y que también, ¿verdad? Este activismo, este seguir en el activismo, es un poco de la felicidad que podemos encontrar encontrándonos con otro activista, ir creando nuevos paradigmas y nuevas narrativas de lo que podemos llegar a ser. Muchísimas gracias Fátima y Angels por haber tenido esta conversa del día de hoy. También muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos siguen escuchando. Les invito a que podamos tener estas reflexiones en el día a día para seguir tejiendo y realizando activismos dentro de Latinoamérica, dentro de Centroamérica y un futuro para Nicaragua. También les invitamos a escuchar los demás episodios y a seguirnos en nuestras redes sociales como Ciudadanic en Instagram, Facebook y X.